Bueno, buenas tardes. Le damos la cálida bienvenida al ciclo de webinars. Este webinar que se llama Mirada Integral de la Salud de la Mujer. Los objetivos del ciclo son ambiciosos y en esa línea, junto con la doctora Judith Diaz-Bazán, fue nuestra propuesta a través de Women in Global Health Argentina a la iniciativa Mujeres Salud Integral del laboratorio ELEA para que nos acompañen a encarar este ciclo basados en una fructífera estrategia colaborativa. Me presento, soy la doctora Diana Salmún, médica ginecóloga y diplomada superior en bioética por Flaxo. Tengo más de 25 años atendiendo la salud de la mujer, desde la práctica asistencial y de investigación aplicada a la salud de la mujer y poblaciones vulnerables, y socia de Women in Global Health Argentina. Seré la moderadora de este ciclo de 3 webinars. Y en esta serie nos enfocaremos a una mirada integral de la mujer, que contemple una perspectiva desafiante tanto para los profesionales, para las mujeres mismas en todas sus etapas vitales y para el sistema de salud en general y la sociedad misma. Estamos convencidas de la necesidad de un enfoque de la salud de la mujer integral, transversal y a lo largo del curso de vida. Destacamos también que se van a otorgar certificados de asistencia al final del ciclo de webinars, por los que les vamos a solicitar confirmar la misma a través del mail que usaron para registrarse. Así que damos inicio al ciclo del día de la fecha con el webinar El corazón de la mujer puede enfermarse, y este webinar tendrá una duración de 90 minutos. Antes de dar inicio, les recordamos amablemente a los oradores ajustarse por favor al tiempo que les asignamos, de modo de contribuir al cumplimiento en tiempo y forma con toda la agenda de la actividad. Que disfruten del webinar. Comenzaremos en este momento con las palabras de la doctora, de la representante de la iniciativa Mujeres Salud Integral del Laboratorio ELEA, doctora Ana Azara, que sin su valiosa colaboración y compromiso no hubiera sido posible la concreción de este ciclo de webinars. La doctora Ana Azara es médica especializada en investigación clínica, es gerente médica de cuidados primarios y coordinadora médica de la iniciativa Mujeres Salud Integral del Laboratorio ELEA, y docente en diplomatura universitaria en cannabis y derivados para el uso en medicina de la Universidad de San Pablo T. de Tucumán. Doctora Azara, le invito a abrir su micrófono y compartir su pantalla, si así lo sugiere. Hola, gracias Diana, muchas gracias a vos porque hoy estamos acá, gracias también a que vos nos convocaste, así que muchas gracias por la introducción. No voy a compartir pantalla, voy a ser breve, simplemente quería agradecerles a todos por estar conectados hoy. Sabemos que no siempre es fácil hacerse un espacio en las agendas tan exigidas, así que valoramos muchísimo que hayan decidido acompañarnos. Y quiero comenzar compartiendo una realidad que nos interpela como profesionales de la salud y nos invita a reflexionar. Según la Organización Mundial de la Salud, el mundo sigue fallando en cuidar a la mujer, sobre todo en momentos claves de su vida, como son la adolescencia y la vejez. Y si bien las mujeres viven más que los hombres, pasan un 25% más tiempo enfermas. Paradójicamente, son ellas quienes sostienen gran parte de la atención sanitaria, ya sea en el hogar, en la comunidad o en el sistema de salud. Pero son sus propias necesidades las que muchas veces no se abordan de manera adecuada. Históricamente se les ha asignado el rol social de cuidadoras y hoy sabemos que el 75% de la carga de cuidados no remunerados recae sobre ellas. Y esto tiene un impacto directo en su salud física y mental. Incluso en temas críticos como las enfermedades cardiovasculares, que es el tema que nos convoca hoy, que solemos asociar más al sexo masculino, las estadísticas nos muestran otra cosa. Son la principal causa de muerte en mujeres y aún así los infartos en mujeres tienen 50% más de probabilidades de no ser diagnosticados. Estos datos no son solo números, sino nos muestran todavía lo mucho que hay por hacer para garantizar que cada mujer tenga acceso a un cuidado integral, oportuno y equitativo. Y es por eso que con una gran alegría doy inicio a este primer encuentro de nuestro ciclo de webinars sobre salud de la mujer,
Quiero agradecer especialmente a la Asociación Médica Argentina que nos brinda la plataforma y todo el soporte técnico que hacen este encuentro posible. Y también quiero destacar, como decías Diana, esta alianza que nos reúne hoy entre la iniciativa de Mujeres Salud Integral del Laboratorio ELEA y Women in Global Health Argentina, que es el capítulo nacional de una organización global que está presente en más de 60 países y que está dedicada a impulsar la equidad de género en salud y la participación de mujeres en la toma de decisiones. Realmente me llena de orgullo que podamos trabajar juntos porque compartimos el mismo propósito, que es mejorar la salud de las mujeres en Argentina. Así que considero que esta alianza va a permitir generar un impacto mucho más profundo. Y como laboratorio, como representante del Laboratorio Nacional, que es líder en salud femenina, nosotros hace varios años que creamos y venimos trabajando con Mujeres Sí, Mujeres Salud Integral, con la convicción de que era necesario visibilizar los problemas de salud que son exclusivos de las mujeres o que las afectan de una manera diferente, pero también impulsando una mirada más holística de su cuidado. Creemos que la salud de las mujeres se debe abordar de forma más integral, no solo desde lo biológico, sino también considerando aspectos emocionales y sociales que impactan en el bienestar. Y con esta iniciativa lo que buscamos es acompañar a los profesionales de la salud, facilitar el trabajo interdisciplinario y poder armar redes que permitan este enfoque biopsicosocial. Así que hoy iniciamos esta serie de webinars en los que vamos a abordar temas claves como salud cardiovascular, sexualidad y fertilidad, con el objetivo no solo de brindar conocimientos, sino también herramientas que nos ayuden a acompañar mejor a las mujeres en la práctica diaria. Así que, bueno, nuevamente agradecerles por acompañarnos, agradecer a todo el equipo de LEA y de Women and Global Health que aportan su granito de arena para que hoy estemos acá. Espero que este espacio los inspire, los desafíe, les aporte valor a su práctica profesional. Creo que cada consulta es una oportunidad para impactar positivamente en la salud de una mujer. Así que estoy convencida de que juntos podemos generar un cambio real y mejorar la salud de las mujeres en todas las etapas de su vida. Así que muchas gracias y espero que disfruten del encuentro. Muchísimas gracias, doctora Nazara, por tus palabras y tu compromiso con la salud integral de la mujer que tanto contribuye en la organización de este ciclo. ¿Sí? Bienvenidos nuevamente. Espero estén empezando ya a disfrutar y a empezar a tantear por dónde va nuestra propuesta y convocatoria, y espero que sigan disfrutando ahora de las disertaciones que se vienen. En este momento presento al primer disertante de este webinar, el doctor Marcelo Alac, convocado por Women in Global Health Argentina. El doctor Alac tiene un CV extenso, que la verdad nos llevaría mucho tiempo plasmarlo, así que ponemos énfasis en algunos puntos como que es coordinador de innovación, docencia e investigación en cirugía cardiovascular del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, o sea, SOLACI, ya van a saber por qué, y en esta sociedad, SOLACI, en esta sociedad científica es el director del programa SOLACI destinado a facilitar el acceso a dispositivos a poblaciones con bajos recursos. Es miembro igualmente de la comisión directiva del Colegio Argentino de Cardioangiología Intervencionista y es estratega médico del portal Medscape en español. Gracias, Marcelo, por sumarte a esta convocatoria. Podés abrir tu micrófono, compartir pantalla, todo tuyo. Bueno, Diana, muchísimas gracias por la presentación. Siempre a uno le da como unas ciertas cosas cuando empiezan a hablar de uno, así que pensé que lo íbamos a pasar más rápido. Gracias por tu presentación. Yo lo que les pido mientras vamos preparando la presentación es que me confirmen que ustedes están viendo en pantalla completa la presentación. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Vale. Segunditos. Va. Ahí la estamos viendo. Bueno, a ver, fue muy buena la intro que hacía Ana, que hacías Ana, porque de alguna manera lo que voy a tratar de hacer en los próximos minutos
estoy anotando a qué hora estoy comenzando. Los próximos minutos es justamente poner en evidencia todas estas afirmaciones que venías haciendo, que son absolutamente ciertas, ¿no? Entre otras cosas porque hay un mito muy importante que el corazón de la mujer, perdón, vuelvo a insistir, ven en pantalla completa la presentación, ¿no? Sí, sí, la perfecto. Ok, Sí. ok, Estamos ok. nosotros al Vale. costado. Vale. Un poco lo que recién afirmabas, que hay un mito muy importante acerca de la enfermedad cardiovascular, es patrimonio del sexo masculino, no es así. Las mujeres se mueren del corazón también, de hecho, apoyando tu statement inicial, en el último reporte de Organización Mundial de la Salud, el 43% de los fallecimientos por enfermedad cardiovascular eran mujeres, o sea que la diferencia está dada por un montón de factores asociados a que las mujeres además se mueren de otras cosas, no es que no se mueren de problemas cardiovasculares, pero es prácticamente similar. Vamos a la siguiente. No tengo en relación a esta presentación ningún conflicto de interés, más allá de que, como decía un mentor mío, es la pasión que uno le pone. A propósito de mentores, mientras venían hablando, estaba pensando que mis dos mentoras como profesional fueron mujeres. La doctora Edalía Abad Monetti fue mi mentora en cardiología y Liliana Greenfeld fue mi mentora en cardiología intervencionista. Nada, me vino el flash, la situación. Este, yo les decía que más o menos, para que ustedes calculen, a nivel mundial hay 58 millones de óbitos, ¿no es cierto? De esos, el 30% están relacionados con la enfermedad cardiovascular. Y de ese total de pacientes, el 85% se da en países de bajos y medianos recursos, ¿no? Realmente es una cifra abrumadora, sobre todo teniendo en cuenta que de esos 58 millones de fallecimientos, 32 millones corresponden a infarto y ACV, ¿sí? Que en general cuando se presentan, 4 de cada 10 aproximadamente son fatales. Realmente es una proporción muy alta. Fíjense estos números como para tratar de hacer consideraciones generales por el momento, ¿no? 40-75% antes de arribar al hospital. ¿Sí? 25% de los infartos no llegan a una guardia. Cuando nosotros hablamos que la mortalidad en el infarto está, depende de las regiones, entre un 6 y un 11%, es de los que llegan a la guardia. El 25% no llegó. ¿Sí? 58% de los ACV fallecen o sobreviven con secuelas, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, como para empezar livianito, yo les propongo hacer un juego como para mirar la situación, a ver si la podemos comprender. Esto es un planiferio, ¿no? Si nosotros este planiferio lo vamos deformando y lo vamos adaptando para mostrar cómo se adapta a la población, fíjense que América en general está bastante despoblada. Sí, si ustedes miran India, China, realmente se hipertrofian grandemente, ¿no? Ahora, si esto lo trasladamos a los ingresos cambian sustancialmente. América del Norte cobra volumen, Europa cobra mucho volumen, África, fíjense lo que queda de África, India, China, por capacidad operativa y población, realmente tienen un desarrollo muy importante. Si esto lo trasladamos ahora al HIV-Sida, fíjense el impacto que tiene en todo el continente africano. Esto no deja de ser como para abrir conciencia, ¿eh? Y fíjense que si esto nosotros lo trasladamos a cómo impacta la enfermedad cardiovascular, nos da un dibujo que es bastante similar al de la población total, ¿no? Y esto de alguna manera lo que yo les quiero transmitir es que cuando hay habitantes en la región que sea, independientemente de su capacidad, de su poder adquisitivo, está la enfermedad cardiovascular presente. Si nosotros contextualizamos la enfermedad cardiovascular, atendiendo a que estamos hablando todo entre profesionales de la salud, para que más o menos lo pongamos en perspectiva a nivel mundial, tenemos 73,4, casi 3/4 son óbitos por enfermedades no transmisibles. Enfermedades no transmisibles donde están las que ya conocen, ¿no? Cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, trastorno de salud mental, que viene creciendo de una manera realmente alarmante, y las enfermedades cardio y cerebrovasculares. Y en este número van a ver que más adelante yo les muestro números nuestros de la Argentina, estamos en un nivel bastante parecido. O sea que 3 de cada 4 pacientes fallecen por enfermedad no transmisible.
¿sí? Y después los factores de riesgo están realmente muy alterados y esto sí hay variaciones regionales a nivel de Latinoamérica. Estos son números de aquí de la Argentina, pero podrían ser bastante extrapolables en términos de exceso de peso, de actividad física. Quizá en tabaco, en alcohol, cambia un poquitito con respecto a los diferentes países. Estos son los números de aquí de la Argentina. ¿Sí? Yo les decía que si ustedes miran, está entre el 69,9 y el 73,7, diferenciando varones y mujeres. Y les decía que cuando hacíamos el juego del planiferio, que esto no respeta ingresos, ¿no es cierto? Es decir, si ustedes miran, este es un trabajo de la Organización Mundial de la Salud y lo separa por tercios a los países en el mundo. Los países de altos ingresos tienen como primera causa la enfermedad coronaria y la segunda el stroke. Los países de ingresos medianos es similar, solamente cambian el orden. Y en los países de muy bajos ingresos está la enfermedad coronaria como primero, el stroke cae al quinto lugar porque en el medio se le cuelan patologías que tienen que ver con los bajos ingresos, ¿no? Enfermedades respiratorias infecciosas, HIV, complicaciones perinatales. Es decir, todo esto que nosotros estamos viendo es como para transmitir que la enfermedad cardiovascular es generalizada, sin importar los ingresos de los países. Y fíjense qué interesante, esto es un trabajo que lamentablemente no lo han seguido, pero cuando lo presentaron nos impactó mucho a nosotros, porque mostraban que aún en los países que estaban en una situación bélica, habían hecho un análisis entre 1990 y 2013, fíjense los países involucrados, Afganistán, Irán, Irak, Palestina y Siria, habían tenido un aumento de las enfermedades no transmisibles y había un 17% de aumento de la enfermedad cardiovascular, y esto era por encima de los episodios vinculados a la guerra. Es decir, se sigue muriendo más gente en los países en conflicto, según este trabajo, por enfermedad cardiovascular más que por el mismo conflicto. Y esto ya lo sabíamos desde hacía muchísimo tiempo. Ustedes fíjense que Yusuf en el año 2001 dijo, esto va a ir creciendo, la enfermedad cardiovascular es la mitad de todo este lío que se nos viene. En ese momento él ya planteaba que había una diferencia entre hombres y mujeres, entre países en desarrollo y países desarrollados, pero todos seguían la misma tendencia. ¿Qué pasó? Todo esto, de alguna manera, si nosotros miramos, hay un montón de reportes intermedios como para confirmar esto que le estoy diciendo. Quizá me parece lo más propicio, dado el contexto de profesionales de la salud, mostrar qué es lo que dice el último informe del crecimiento global de las enfermedades cardiovasculares, fue publicado el 13 de septiembre del año 24, y que hizo una proyección de hasta el 2025 y 2050. Fíjense en el gráfico de la izquierda, donde ustedes ven que la enfermedad cardiovascular va a ir creciendo. Esa enfermedad cardiovascular va a crecer un 90%. Si ustedes se fijan lo que tenemos hoy en líneas amarillas y en líneas verdes, eso va a ir creciendo hasta el año 2050. Lo que tenemos la línea abajo es, si uno hace el cálculo, ajustado a la edad, pero básicamente va a haber más mortalidad cardiovascular. ¿Sí? Va a aumentar la enfermedad cardiovascular un 90% y va a aumentar la mortalidad cardiovascular en 73,4%. ¿Cuál es el objetivo de presentar este tipo de estudios que se hacen periódicamente? Muchas veces de la mano de la American Heart Association, pero aquí está hecho con una serie de instituciones que se vincularon. Básicamente es que entendamos que se proyectan las tendencias mundiales de las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es la prevalencia, la mortalidad, los años de vida de discapacidad? Acuérdense que el año de vida de discapacidad, yo estaba viendo que recién decías, Ana, vos trabajás en investigación, los que hacemos mucha investigación clínica, es una medida de carga de la enfermedad global, y habla de años perdidos por el concepto de disabilidad, no discapacidad en los términos en los que lo conocemos en español, ¿no? Es decir, por enfermedad, por muerte prematura, por discapacidad. Todos los factores de riesgo, que sobre eso vamos a hablar un poco. Y pretende también este tipo de enfoques analizar las diferencias geográficas, porque no es lo mismo las distintas regiones del mundo, no es lo mismo las tendencias por sexo. En español solemos referirnos en forma genérica a género, y quizá los americanos suelen, cuando se hacen reportes en lengua inglesa, los americanos suelen hablar de
factores de riesgo vinculados al sexo, que tiene que ver con el sexo biológico, y factores vinculados a género, que tiene que ver con un montón de aspectos biopsicosociales que no necesariamente están vinculados a la biología. Eh, Todo esto claramente influirá en las proyecciones. Y en este mismo trabajo, ustedes fíjense, si vamos al siguiente slide, más o menos para que calculen, en el 2025, o sea, este año, el año pasado estimaban que iban a haber alrededor de 600 millones de personas con enfermedad cardiovascular. Eso va a trepar a 1.140. Esto es lo que yo les decía, del 90% de incremento de lo que sería la prevalencia. Es una barbaridad. La mortalidad también estaría subiendo. Esto en términos genéricos de prevalencia y mortalidad bruta. Pero si nosotros lo analizamos por edad, las tasas de mortalidad estandarizadas por edad van bajando, pero lo que pasa es que como las cifras absolutas van subiendo porque la población va envejeciendo, el mensaje final que uno termina teniendo que transmitir es que el riesgo ajustado baja, pero la carga total de la enfermedad, los valores absolutos van aumentando por el envejecimiento de la población, y esto sobrecarga el sistema de salud. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Los principales factores de riesgo que se analizaron, a ver, no me voy a meter en presión arterial, que tenemos una hiperexperta a continuación que va a hablar del tema, pero claramente lo que se ve para el 2050 es esto, ¿no? Problemas serios con el control de la presión arterial, con el manejo de la diabetes y todo el perfil metabólico de los pacientes, con un índice de masa corporal elevado, con glucemias cada vez más altas. Estos son resultados de lo que sale de este trabajo que les digo. Y algunos sitios del planeta donde esto va a estar mucho más, se va a hacer mucho más evidente, con más aumento del índice de masa corporal y glucemia, ¿no? Los hombres en general con tasas más elevadas que las mujeres en algunas regiones, aunque las mujeres también van a tener una carga importante, particularmente en términos absolutos. Es decir, esto está basado en los análisis de todas las publicaciones de datos. Tener esta información no es algo menor, ¿no? Ahora, la pregunta que yo me haría teniendo esta información es, bueno, ¿qué implicancias tiene esto que aumenta la mortalidad cardiovascular, ¿no? A ver, la realidad es que las personas con enfermedad cardiovascular tienen un alto riesgo de eventos cardíacos, la verdad de perogrullo, está bueno expresarlo como corresponde, eventos cardíacos que genéricamente les decimos MACE, como eventos cardíacos mayores, como puede ser el infarto, la ACV, la insuficiencia cardíaca, inclusive la muerte súbita, muerte cardíaca. Inclusive les diría, unos años después de la presentación de un infarto, la persona todavía sigue teniendo un aumento de la incidencia de eventos nuevos. Es decir, 4 o 5 años después de un infarto, el riesgo de sufrir un MACE sigue siendo elevado, ¿no? Y esto claramente se asocia con una mayor carga económica, con las enfermedades a nivel mundial. Y ojo, esto supera a patologías que venimos discutiendo y hablando mucho, como puede ser el Alzheimer o la diabetes, ¿no? Otra pregunta que podríamos hacer es, ¿hubo diferencias en el reporte en cuanto a la prevalencia de hombres y mujeres? Bueno, se ven afectados prácticamente por igual. Como decíamos antes, la OMS reveló que el 43% de las personas que fallecieron por cardiopatía isquémica en el 2020 fueron mujeres, ¿no? Con lo cual es la principal causa de muerte entre las mujeres a nivel mundial. Por supuesto, esto no se los voy a leer todo, pero me pareció que era un documento como para tener en cuenta, para que lo tengan en el radar. Un grupo de profesionales de la cardiología se han juntado, hicieron la comisión Lancet de la mujer y de enfermedad cardiovascular. Y por ahí me gustaría expresar algunas cosas de lo que dice este párrafo, que me pareció muy bien expresado. Fíjense que lo que plantea es: la enfermedad cardiovascular, a pesar de que es la principal causa de muerte, como decíamos recién, la enfermedad cardiovascular sigue siendo infradiagnosticada, infratratada, poco investigada. Esto falta, esta falta de atención a lo que es la enfermedad cardiovascular en las mujeres, claramente nos da datos que son poco fiables sobre incidencia y los resultados de la enfermedad, ¿no? Las mujeres se incluyen menos en los trabajos de investigación, en general no superan el 20% de los ensayos, quizá con los que estamos teniendo en los últimos años para lo que es una práctica específica, que es la que tiene que ver con
con la patología estructural, la TAVI, el recambio de las válvulas, ahí aparece un poco más presente, porque hay mucho más registro, por otro lado, mucho más registro, y entonces ahí sí tenemos 50-50, pero en general en los ensayos clínicos las mujeres por distintos motivos, porque tiene, a ver, el argumento es porque tiene mucha comorbilidad, porque no en edad gestante no la podemos incluir, bueno, hay un montón de factores que de la investigación clínica terminamos teniendo en general 1 de cada 5 pacientes terminan siendo mujeres, ¿no? Y eso no está bueno que nos pase, pero bueno, claramente esto es algo que viene cambiando. Y a la vez, la limitación en los datos hace que tengamos un montón de inconvenientes, ¿no? Porque yo les doy acá, este es también parte del trabajo sobre la limitación de los datos. No hay estadísticas que sean confiables. Los cardiólogos solemos trabajar mucho, por ejemplo, con el score de Framingham. El score de Framingham lo estamos haciendo sobre una población que prácticamente no incorporó mujeres, ¿no? Es decir, no hay estrategias de riesgo que consideren factores de riesgo específicamente del sexo femenino, como ahora vamos a desarrollar en los próximos minutos, ¿no? Eh, Básicamente, si uno tuviera que dar tips muy generales sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer, hay más mujeres que hombres que se mueren por problemas cardiovasculares. Ese sería lo primero que me gustaría expresar, ¿no? Este, Cuando uno habla de la mortalidad cardiovascular, creo que siempre es bueno ejemplificarlo en relación a cómo es la mortalidad, por ejemplo, con el cáncer de mama. Hoy, con las estrategias diagnósticas, la precocidad, el seguimiento, Tita Merelo, que estuvo en el medio, los cardiólogos no tuvimos a Tita. Nosotros necesitamos una Tita Merelo que nos haga, nos ayude en este trabajo comunicacional. Cuando se detecta un cáncer de mama y se lo empieza a tratar con tiempo, la mortalidad en el cáncer de mama es una de cada 25 mujeres. En el caso de la enfermedad cardiovascular, cuando se diagnostica enfermedad cardiovascular en la mujer, por ejemplo, de 100 mujeres que tuvieron algún evento cardiovascular concreto, diagnosticado con enfermedad coronaria o un infarto o una ACV, enfermedad cardiovascular concreta, 1 de cada 2 se muere de un problema cardiovascular. Y en general las mujeres jóvenes están teniendo cada vez más eventos, suelen evolucionar peor las mujeres jóvenes, ¿no? Cuando son mujeres más grandes, estos son como tips generales que ahora vamos a desarrollar. Las mujeres cuando tienen más de 45 años, la sobrevida en general también decae. Esto también es importante expresar. Las mujeres cuando son de raza negra, hispanas, como hay en muchos trabajos que publican los americanos, tienen una evolución peor. Y esto está muy relacionado con la accesibilidad que también les quiero mostrar. Por supuesto que hay barreras que se fueron identificando, ¿no? Existe en general esto que adelantábamos al principio, una falsa preocupación de que se trata una enfermedad de mujeres. Y lo más probado de esto es que las mujeres mismas tienen una falsa percepción de que no es una enfermedad de las mujeres, que en general es de los hombres, ¿no? Tienen poco conocimiento de sus factores de riesgo. Y quizá en ese sentido los cardiólogos tenemos que asumir la responsabilidad que estamos fracasando en relacionar los factores de riesgo con la enfermedad cardiovascular, ¿no? Esto también tiene que ver con qué nivel de información le transmiten sus médicos. ¿Cómo arrancó todo esto? Esta mujer ustedes la conocen, Maro Streisand, que bueno, hace unos días tuvimos noticia de ella cuando comentó el fallecimiento de Robert Redford, pobre. Se presentó el síndrome de Gentle, que es el diferente enfoque que tiene cuando un dolor de pecho o una enfermedad coronaria se presenta en una mujer con respecto a hombre. ¿Ustedes se acuerdan que en la película de Gentle ella tenía que tunearse y disfrazarse de hombre para poder acceder a una educación de alta gama? Bueno, a eso se llamó el síndrome de Gentle en el año 91. Una colega, Bernardine Healy, presentó esto, el síndrome de Gentle, y la verdad que se siguió hablando durante muchísimo tiempo, porque en general se suele argumentar que los dolores no son típicos, que son incaracterísticos, claro, comparado con la descripción del dolor en el hombre, ¿no? Fíjense que esto es un poco el espectro de lo que estamos refiriéndonos. Estamos hablando de enfermedad coronaria, enfermedad estructural con problemas de válvulas, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, enfermedad de la aorta, ¿no? Básicamente, si uno tuviera que decir cuáles son las particularidades de la enfermedad cardiovascular en la mujer, siempre viene a edades más avanzadas. Fíjense que si uno lo analiza, este punto, los eventos son más tardíos. En general, hay 5 o 6 años para el primer infarto. Aparentemente habría un rol protector de los estrógenos circulantes sobre el endotelio, porque esto es merced a la liberación de óxido nitroso que actúa como vasodilatador. Esto está un poco en revisión
no queda, no es un dogma, no me gustaría que se lleven de esto como una verdad absoluta, todavía es confuso. Lo que sí es claro que la menopausia provoca disfunción endotelial, depósito de lípido y aumento de la aterosclerosis. Vamos al segundo punto, que es presentan enfermedades cardiovasculares que los hombres no presentan. Esto lo vamos a pasar muy rápido solamente para que lo tengan en el radar. El síndrome de Takotsubo, ustedes lo habrán sentido nombrar, es el síndrome del corazón roto, ¿sí? Esto se da en la mujer, es un cuadro súbito. Estos son los corazones que a nosotros nos llaman porque el paciente tiene un infarto, técnicamente, eléctricamente, clínicamente es un infarto. Cuando le hacemos la coronariografía nos encontramos con esto que viene acá, coronarias normales. Se lo llama Takotsubo porque es como esta olla que ven ahí porque es para capturar los pulpos que tienen los japoneses. Nada, el nombre simpático que le pusieron, síndrome de Takotsubo. Este síndrome tiene en general la responsabilidad de 1 de cada 20 infartos con coronarias normales. En general son mujeres ya de más edad. Con el tiempo están apareciendo mujeres más jóvenes. Hay un montón de teorías que podrían explicarlo y en general el pronóstico es favorable. Otra patología es la disección aórtica espontánea, pero fíjense, la principal manifestación de esta patología es con dolor, pero también con irradiación a brazo, pero después aparecen otros síntomas que son muchísimo más inespecíficos. Es decir, no es tan claro que sea lo que habitualmente describimos como patología en el hombre. Y la tercera, que por supuesto no la tienen los hombres, que es la cardiopatía periparto, la cardiomiopatía periparto. Me tocó, a ver, es la incidencia, fíjense, ahí está, la puse porque es realmente llamativa. Es 1 en 100 a 1 en 20.000. Al mes de mi residencia tuve una paciente que cuando me dijeron que esto era una cardiomiopatía periparto no podía creer lo que me estaba pasando porque no entendía nada de qué se trataba y tuve que tratar a una chica de 16 años y aprendí muchísimo con su caso, pero es también bastante infrecuente. No hay acuerdo sobre cuál es el mejor tratamiento para estos pacientes. El punto es, ahora, cuando tienen enfermedad coronaria, ¿cómo se manifiestan? Y bueno, los signos habituales son los que ustedes ya conocen, no me voy a extender en esto, y después hablamos de todos los signos atípicos. Claro, decimos, los habituales son los que se parecen al del hombre, los atípicos son los que no tienen que ver con el hombre, y esto, la responsabilidad es porque este señor que está acá, William Heberden, presentó acá, fíjense que se llama Historia y cura de las enfermedades, y algún desorden que él presentaba sobre cómo era la angina de pecho, es el que lo describió. Los síntomas más frecuentes en la mujer, sí está el dolor de pecho, sí está el disconfort, la disnea, la sudoración fría, la fatiga, mareos y trastornos del sueño, trastornos digestivos, todos estos son los síntomas frecuentes de la enfermedad coronaria, pero cuando estamos en las semanas previas a un evento cardiovascular, en general se habla más de fatiga. Y ustedes me dirán, bueno, pero yo estoy fatigada todo el tiempo. Bueno, no, estamos hablando de una fatiga inusual, inexplicable, que no tenga, a ver, un correlato con el nivel de actividad que vienen desarrollando, ¿no? Mareos y trastornos del sueño también se vio en las semanas previas, sí disnea, sí trastornos digestivos, porque a veces puede haber un cierto parecido y dolor de pecho, por supuesto, también está. Y vamos un poco más al hueso, digamos, durante un evento cardiovascular. Fíjense que la disnea, el dolor de pecho y la fatiga ocupan un lugar muy importante. Es decir, hay un montón de síntomas que lo hacen diferente de la presentación en el hombre. Y es diferente no solo por lo que les acabo de mostrar, sino también por esto. La placa tiene un origen distinto, es más trombótica. Cuando se compara con mujeres que no fallecieron de un evento cardiovascular, es muchísimo más trombótica la placa aterosclerótica de la mujer. En eso también es distinto. Por eso, como decía nuestro gran Albert Einstein, si siempre le terminamos dando el mismo enfoque, no lo vamos a entender. Por eso es importante entender que hay otros factores de riesgo. Y estos otros factores de riesgo tienen que ver con un enfoque distinto de factores no tradicionales, ¿no? Factores no tradicionales como puede ser, y ya vamos terminando, factores vinculados, por ejemplo, a partos pretérmicos. Son más o menos entre 5 y 12% de todos los partos. Cuando hablamos de partos pretérmicos estamos hablando de menos de 37 semanas. Y se argumenta que tiene que ver con inflamación, con infección, con enfermedad vascular. Es decir, no se olviden que la enfermedad vascular es básicamente inflamatoria, aumenta la morbilidad cardiovascular y todas las reinternaciones. Y esto es particularmente mucho más grave si es antes de las 34 semanas. La hipertensión del embarazo, por razones lógicas, no me voy a extender, pero básicamente esto también aporta un riesgo importante para la mujer. La diabetes gestacional, en el mismo sentido, cuando aparece más allá del primer trimestre, hay más chance que termine como diabetes tipo 2. Y lo más importante es que es un factor de riesgo independiente cuando uno lo analiza en investigación, por encima de lo que es la diabetes.
El sobrepeso, es decir, la mujer cuando queda embarazada, más o menos se estima que entre un 20 y un 30% de aumento de peso es razonable. Y cuando no recupera el peso preparto en ese periodo hasta el año, se lo considera un factor de riesgo, es decir, el sobrepeso persistente es un factor de riesgo. Las enfermedades autoinmunes, eso ya lo sabemos, aumenta el riesgo cardiovascular. El estrés, algo que antes siempre lo tomábamos muy de coté, ¿no? El estrés, la realidad es que hay mucha evidencia que dice que la depresión y otros factores de riesgo psicosociales influyen en el desarrollo de la enfermedad vascular. La exposición a radio y quimioterapia, hemos cambiado un montón el tratamiento de las enfermedades oncológicas, pero claro, hay muchos fármacos que tienen efectos sobre el corazón y son dosis dependientes, ¿no? Y después hay factores de riesgo que son los novedosos, ¿no? Siempre hablábamos de la edad, el sexo, los antecedentes heredofamiliares, el tabaco, el colesterol, el cigarrillo, la hipertensión. Bueno, hay otros que vienen a sumarse a la cuestión, ¿no? Y el primero quizá tiene que ver con la polución ambiental, ¿no? Está calculado que los países con más polución ambiental disminuye la expectativa de vida en 2,2 años y por eso hay esta tendencia tan fuerte a reemplazar los combustibles fósiles. Tratar de utilizar autos eléctricos. Si tuvieron oportunidad de estar en Europa o Estados Unidos, ustedes vieron que hay una oleada de autos eléctricos promocionados para adquirir o para vacacionar, ¿no es cierto? Que el calentamiento global, el frío disminuyó el impacto sobre la enfermedad cardiovascular, no el calor. Es decir, el calentamiento viene influyendo para que cada vez haya más enfermedad. ¿Sí? Los dolores generalizados, saquemos el corazón, dolores generalizados por algún motivo, influyen en el desarrollo de más enfermedad cardiovascular. El sueño, aquellas personas que duermen menos de 6 horas o más de 8 horas, también influye, porque ese es el periodo, el sueño donde se recupera el cuerpo del estrés físico y psicológico que soportamos durante el día. Bueno, todo esto la mujer lo conoce más o menos. Esto es una encuesta que se hizo entre mujeres, viene mejorando, pero todavía estamos a años luz de que esto sea una tranquilidad como para quedarnos tranquilos. ¿Qué es lo que pasa con accesibilidad? Ya estamos terminando. Si ustedes miran qué es lo que ocurre con el tratamiento de hombres y mujeres, el tratamiento farmacológico es más pobre. Es decir, fíjense inclusive que ahí habla de qué tan frecuente es que las pacientes se vayan de alta con beta bloqueantes. Bueno, es un marcador de calidad de tratamiento de la enfermedad cardiovascular, se van con menos tratamiento farmacológico. A la vez, hay menos invasividad. No se las trata a las mujeres en general, no, pero es una mujer, le vamos a hacer un cateterismo, ¿qué vamos a encontrar? Esas cosas, gracias a Dios, hoy ya no se discuten, pero venimos de esto, ¿no? A la vez, los tiempos son más prolongados. Inexplicablemente, cuando la mujer se tiene que tratar, los tiempos que tomamos para tomar la conducta terminan siendo más elevados, sin razón concreta, ¿no? Y después, bueno, se indican menos tratamiento de repercusión. Insisto, ninguna de estas cuatro cosas tiene un fundamento coherente. Y lo que es más grave, si ustedes se fijan, la RCP en la mujer, a las mujeres que experimentan un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, perdón. Bien, a la mujer, ya está. A las mujeres que experimentan un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario se le hace con menos frecuencia maniobras de resucitación. Y esto puede tener un montón de factores que tienen que ver con cuestiones biopsicosociales y legales, eventualmente temor a una injuria por la maniobra, hay mucho de esto. Y como les decía, menor accesibilidad a todo este tratamiento. Fíjense que si uno mira esta afirmación, a pesar de la magnitud del problema y sus repercusiones negativas en la salud pública, contamos con información suficiente acerca de estrategias de prevención, de las respuestas a los tratamientos, falta de información está ocasionada en que la participación de las mujeres en los estudios de investigación es muy baja. Bueno, todo esto es genial. Fíjense, esto estaba dicho en 1993, no cambiamos mucho. Es decir, el problema ya lo conocemos. ¿Sí? En definitiva, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en la mujer. No hay duda de eso. Y la evidencia muestra una tasa mayor en las mujeres. Es decir, la principal causa de muerte del ser humano y la evidencia muestra una tasa mayor en las mujeres. A pesar de todos los avances en diagnóstico y tratamiento de la enfermedad vascular, sigue habiendo profundas disparidades de género. La identificación de factores de riesgo específicos, que eso es lo que reclamaba el documento que les mostré inicialmente, va a permitir aclarar los mecanismos fisiopatológicos. En general, también es grave esto, las mujeres adolecen de información y conocimiento de la enfermedad cardiovascular y la enfermedad coronaria, sus riesgos, forma de presentación, la prevención y las opciones terapéuticas.
la difusión de esta problemática es una de las herramientas. Foros como este ayudan a difundir las herramientas para que ustedes sean aliados comunicacionales, para que esto llegue a cada vez más mujeres. Y hay muchísimas disparidades que son bien multifactoriales sobre innovación e investigación que tienen que ir de la mano de lo que hoy entendemos por medicina de precisión, para que se minimice el impacto de las diferencias. Como decía Virchow, esta frase me parece impactante. Cuando una enfermedad ocurre en forma masiva, como es la enfermedad cardiovascular en la mujer, que no se la aborda como corresponde, no es un problema solamente de salud pública, es un problema de la cultura. Muchas gracias por la atención de todos ustedes. Muchísimas gracias, Marcelo. Estaba muteada. La verdad, brillante tu presentación, como siempre, disfrutable, con muchos mensajes para pensar. Este, veo que han habido hay algunas preguntas en el chat, como para poder desarrollar la respuesta en el momento, en el segmento de preguntas e intercambio. Así que, bueno, realmente imperdible para variar tus charlas. Bueno, paso a presentar en este momento a la doctora Judith Silverman, que es expositora por la iniciativa Mujeres Salud Integral. La doctora Silverman es médica, es doctora en medicina, cuenta con una trayectoria profesional extensa. A modo de síntesis, vamos a destacar que es especialista en cardiología, hipertensión arterial y medicina interna, jefa de sección hipertensión arterial y área de enfermedad cardiovascular en la mujer y salud femenina del Servicio de Cardiología del Hospital Argerich de Cava, Argentina. Es docente de la UBA, es miembro del Comité de Mujeres de la Sociedad Internacional de Hipertensión y es periodista médico. Así que, doctora Silverman, la invito a abrir su micrófono, compartir la pantalla como de modo independiente, si lo requiere. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a Diana, a Judith, a Ana, Sara y realmente a Women in Global Health Argentina. La verdad que para mí es un honor poder compartir con ustedes esta actividad, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, voy a dedicar este tiempo que me brindan a hablar sobre la salud cardiovascular de la mujer. Y vamos a hablar acerca de las etapas de la vida, los factores de riesgo específicos de la mujer que pasa en niñas y adolescentes, un poquito de embarazo, porque ya habló el doctor, sobre menopausia y algunas cosas que dicen las guías que son de interés. Entonces, si nosotros miramos actualmente, y esto es del día de ayer, uno ve que la población, si vemos aquí, la mujer tiene un incremento en el crecimiento de la población, es decir, la población femenina. Esto quiere decir que vivimos más, pero la duda es si vivimos mejor, ¿no? Porque sabemos que cada 11 minutos una mujer muere de enfermedad cardiovascular, es la primer causa de muerte, y también tiene una situación importante que es, dentro de las causas de muerte, las formas de cáncer combinados. Entonces, si vamos a hablar de hipertensión arterial, la mujer tiene hipertensión a lo largo de toda su vida. Puede ser desde que es una jovencita y que ha heredado o por diferentes motivos, durante el embarazo, en la menopausia, en la mujer adulta, ya sea por medicación. Muchas veces se ve esto también en los trials que se hace. También de acuerdo a la raza, la etnia, también hay mujeres, la raza negra tiene mayor hipertensión muchas veces que la raza blanca. Así que también desde la niñez donde tenemos que ver eso, sabiendo de que una de cada 5 mujeres muere por hipertensión. Fíjense que es un número importante. Entonces todo lo que sea prevención, educación, tenemos que comenzar rápido y tener el conocimiento totalmente presente. Si vamos a las etapas de la vida de la mujer, vamos desde la juventud y vemos toda la etapa, lo que es la etapa reproductiva de la mujer alrededor de acá fíjense que ponen entre los 30 y 35 años y hoy estamos hablando ahí
que comienza la pubertad y después en la juventud, ahí tenemos, es la etapa entre los 30 y los 40, donde es una etapa muy buena para todo lo que es la etapa reproductiva. Después comienza ya la perimenopausia y esto va avanzando y ya tenemos la posmenopausia. Y acá vemos cómo son los años, ¿no? Cuando uno tiene una menopausia precoz, estamos hablando antes de los 40 años y así vamos viendo cómo va avanzando esta línea hacia tener el tema de la menopausia. Ahora vamos a ir completando toda esta línea, ¿no es cierto? Que podemos ver cuál es justamente cuando uno, en las primeras etapas, ¿no? La etapa temprana que tenemos es una etapa de transición que tiene la mujer, donde hay reserva ovárica normal, donde con el tiempo puede tener una reserva ovárica reducida, ¿no? Y esto hace que a lo largo de la vida pueda tener un impacto. Es decir, que también va a tener que ver si esa mujer en la menopausia tiene una menopausia temprana o tardía y va a tener que ver mucho con esto, con todo lo que es el sistema cardiovascular. Hay alguien que está hablando y que no silenció el Ya micrófono. está silenciado, Judith, Bueno, después. muy bien, sigamos. Entonces, los cambios reproductivos, hormonales y metabólicos se inician en una etapa de transición antes de la menopausia, es decir, durante la perimenopausia, pero persisten, incluso se acentúan ya en el tiempo, cuando ya esa mujer es menopáusica y especialmente van a ver también qué pasa con lo metabólico. Cuando uno tiene que identificar, ¿no es cierto?, los factores de riesgo, es ideal que lo identifiquemos de manera temprana, pues si los identificamos de manera tardía, probablemente ya el problema lo tenemos instalado. Es decir, si tempranamente detectamos hipertensión, tratamos de ver si esa mujer es obesa, tiene diabetes, dislipemia, tiene deficiencia de ácido fólico, bajo peso, es tabaquista, antecedentes familiares, todo este tipo de cosas en la mujer joven, cuando ella busque un embarazo, los tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, la evaluación previa a todo eso es más que importante. Una de las enfermedades que se relaciona con hipertensión arterial y que las podemos tener desde la infancia y que las detectamos recién en la adolescencia y con suerte, que es el síndrome de ovario poliquístico. Y esto hace que también esta paciente tenga obesidad, hipertensión, dislipidemia, trastornos en la fertilidad. Entonces eso uno a la joven es importante evaluarla y es importante evaluar a los hijos de hipertensos y tomarles la presión de manera temprana. Es decir, que esta es una enfermedad que la podemos detectar tempranamente si tomamos la presión, si interrogamos a la paciente y no detectarla de manera tardía cuando quiere tener un embarazo. Y si vamos a los últimos datos, el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial recientemente realizado por las tres sociedades, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología. Esto me enorgullece de que podamos estar tres sociedades trabajando juntas. Fíjense cómo han cambiado los números en hipertensión arterial. Estamos hablando de hipertensión normal cuando tenemos menos de 130 de sistólica o menos de 80 de diastólica. Y estamos hablando del nivel de hipertensión a partir de 140 a 90. Es decir, que acá las cosas han cambiado las guías, con lo cual tenemos que tener también el ojo muy puesto en todo lo que es poder hacer prevención. Y no solamente en eso, tener en cuenta cómo se toma la presión. Esto parecería ser algo que no sé si uno dice, bueno, está bueno que uno lo ponga acá, sí, porque la presión arterial se toma con equipos automáticos, validados, con el paciente sentado, el brazo que no tenga el manguito apoyado sobre tela de la ropa que tenga, tiene que haber ido previamente, no tiene que tener la vejiga llena, no tiene que haber tomado café previo. Fíjense que para tomar bien la presión hay que tomarse su tiempo. Y entonces acá,
fíjense en las condiciones que ponen las guías. Y eso no somos nosotros, es a nivel internacional. Es decir, el no fumar previamente, el no hablar, estar en una habitación tranquila, cómo se pone, como les expliqué, la parte de la posición. Las tomas se hacen por triplicado. La primera se descarta, al minuto se hace la segunda y al minuto se hace la tercera. Y la segunda y la tercera se promedian. Están en todas las guías y eso es importante que lo conozcan. También uno puede ver desde la infancia que desde los niños, ¿no es cierto?, pueden tener un síndrome metabólico que es muy común, ¿no es cierto?, por el tipo de alimentación, por los hábitos que tienen. Eso los lleva a tener obesidad y a la larga a tener hipertensión arterial. Y como podemos ver aquí, tenemos que la presión arterial sistólica sube a lo largo a medida que van teniendo, que va teniendo mayor edad. ¿Sí? Y en principio el hombre tiene mayor presión sistólica y diastólica que la mujer y luego la cosa es distinto. Y fíjense esto reciente, que son justamente las tasas, analizan las tasas de conocimiento, tratamiento y control de la presión arterial en la mujer adulta entre los 18 y los 80 años. Y vamos a ver aquí que no solamente podemos ver, ¿no es cierto?, el conocimiento, fíjense que son las barras azules, tenemos un conocimiento acá de alrededor tenemos entre el 60 y escaso 70%, ¿sí? Los tenemos. Y por otra parte, cuando vemos así el tratamiento está, ¿no es cierto?, tanto en la raza negra, en la asiática, en la hispana y en otras, está tratada alrededor también de un poquito más del 50. Ahora, si analizamos acá por edades, vamos a ver que en realidad el tratamiento, fíjense cómo va. Cuando tiene una paciente hipertensa de entre 30 y 44 años, el tratamiento es bajo, ¿sí?, en relación a lo que debería tener. Va subiendo en relación a los años, pero realmente hay incongruencia en lo que debería ser. ¿Está? Porque también fíjense en amarillo, que es el control de la presión arterial y qué bajo lo tenemos. Entonces, uno tiene cambios fisiológicos dentro de lo que es cuando está la mujer embarazada. Y estos cambios fisiológicos los tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque se puede complicar con la hipertensión arterial. Hay un incremento de todo lo que es el tono simpático. Tenemos a nivel renal donde hay vasoconstricción, hay retención también de líquido. Y cuando tenemos acá la placenta, ahí también puede haber algún tipo de complicación con todo lo que son las situaciones, las citoquinas que son proinflamatorias o agentes antiangiogénicos, o que tenga una placenta disfuncional, o que tenga una situación de mayor vasoconstricción. Es decir, estas mujeres hay que seguirlas muy de cerca. Entonces, cuando uno habla de la hipertensión y el riesgo cardiovascular en la mujer, hoy en día hablamos de equipos de cardioobstetricia. ¿Y por qué? Porque no solamente el cardiólogo, no solamente la ginecología y obstetricia pueden solos con esto. Sí lo podemos hacer mejor. ¿Por qué? Porque ahí entonces estamos de diferentes miradas y eso es lo que hacemos en el hospital. Esta obstetricia, estamos en cardiología atentos a cada una de estas embarazadas porque vienen a hacerse los prequirúrgicos a nuestro servicio, ¿no es cierto? Hay trabajadores sociales, también desde la farmacia, la medicina cardiovascular. eh, Realmente se trabaja en equipo. ¿Por qué? Porque esto puede haber una diabetes gestacional. Esta mujer puede tener una eclampsia, puede tener factores de riesgo cardiovasculares asociados a un parto prematuro. Todo esto puede llevar a alteraciones metabólicas, a procesos inflamatorios, a disfunción endotelial. Y eso durante el embarazo significa un riesgo más que importante. ¿Por qué? Porque se activan un montón de situaciones que no son beneficiosas. Y eso también posterior al embarazo lleva a que no solamente la madre pueda tener diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, sino que también lo transmita a su descendencia. Es decir, hay un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y también algo que se viene hablando ya hace bastante es del cuarto trimestre. Eso quiere decir que muy bien
esa mujer tiene su bebé, tenemos que seguirla porque se puede complicar después que ha tenido ese embarazo y ese nacimiento. Ahora vayamos, les quiero mostrar algo que realicé con la doctora Mildred del Sueldo, lo hicimos en Villa María. Fíjense, 1034 mujeres, de las cuales casi la mitad eran menopáusicas. Y entonces una de las cosas que nos planteábamos era, bueno, tiene que recibir un tratamiento distinto en hipertensión en las diferentes etapas de la vida. Bueno, lo que podemos ver acá es que la presión, como ven, las hipertensas suben a lo largo de la edad, ¿no? A mayor edad, mayor hipertensión. Ahora, ¿qué notábamos? Que justamente el control era en sentido inverso, es decir, que aquellas que tenían más presión estaban menos controladas, venían en el sentido inverso. Y eso es algo, ¿por qué pasa eso? ¿No? Esto era un programa que se llama Programa Corazón Sano, y que fíjense, en este caso, lo que analizamos en 1800 mujeres, donde en diferentes edades analizamos los factores de riesgo, la hipertensión, dislipemia, diabetes, si fumaba o no. Fíjense en qué edad tenían mayor porcentaje de factores de riesgo entre los 45 y 65 años. ¿Qué quiere decir perimenopausia y menopausia? Es decir, que fíjense que la mitad de esa población tenía hipertensión, tenía dislipemia el 44%, tenía diabetes la mitad de la población, fumaba casi un poquito más de la mitad de la población, sedentaria, y obesidad y sobrepeso también. Entonces, esto es importante, no tenemos que actuar ahí cuando ya llegó a prácticamente la menopausia. Hay que actuar antes, hay que hacer prevención antes. Y fíjense, cuanto a mayor edad, las de mayores de 65 tenían, ¿no es cierto?, elevados los factores de riesgo, porque tenían un 41% de hipertensión, 22% de dislipemia, pero era menos que el grupo, ¿no es cierto?, que le estoy diciendo, de los 45 a los 65 años. ¿Por qué pasó esto? Cuando hicimos el análisis, hicimos un análisis de las totales mediante el score de Likert. ¿Y qué vimos con esto? En 2.500 casi pacientes, vimos que aquellas que estaban peor se sentían excelentes. Decían, no, yo estoy bárbara. Y realmente, justamente, estas mujeres con más hipertensión tenían peor percepción de la enfermedad. Si no tenemos percepción de la enfermedad, no vamos a hacer prevención, no nos vamos a acercar a buscar algún tipo de solución. Y eso es algo que uno tiene que hacer difusión, tiene que hacer, y agradezco estar acá transmitiendo todo esto, porque esto es una difusión y es una enseñanza también para todos. Fíjense aquí, tenemos toda la etapa, la trayectoria de la presión arterial en la mujer. ¿Qué pasa? Por un lado tenemos toda la etapa de reproductiva, donde está toda la parte hormonal. Cuando comienza la perimenopausia, ¿qué nos pasa? Nos disminuyen todo lo que es hormonal, los estrógenos, aumentan los progestágenos, y esto hace que cambien algunas cosas. Es decir, tiene que ver la edad, también tenemos que tener en cuenta la obesidad y tenemos que tener en cuenta las hormonas sexuales. Entonces, acá tenemos una situación que genera bastante malestar, como los síntomas vasomotores, y tenemos la situación de las hormonas. Aumenta la FSH, disminuye el estradiol, y en esa situación ya hablamos de menopausia. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa con la presión arterial? Y la presión arterial puede comenzar en diferentes puntos, como le estoy marcando acá, ¿no es cierto? Si nosotros nos empieza a una edad donde ya, por ejemplo, ya estamos menopáusicos, y entonces ahí comienza a comenzar la hipertensión de manera gradual, podemos tener cambios graduales. También puede comenzar a una edad donde se considera normal, porque no es una persona, ¿no es cierto?, ni muy joven, ¿no es cierto?, ni que le aparezca de etapa muy tardía. El riesgo comienza cuando es a una etapa temprana, ya comienza con hipertensión arterial, y eso le va a abarcar la etapa prácticamente de la adolescencia, cuando quiera tener un embarazo, e incluso en la edad más adulta. Entonces, en la menopausia tenemos modificaciones y que tiene un impacto cardiometabólico.
¿Por qué? Porque tenemos las hormonas que sabemos que cambian, ¿no es cierto? Hay cambios, disminuyen, sabemos claramente los estrógenos y nos aumentan los andrógenos, que estas hormonas juegan un rol también muy importante. Hay un incremento, puede haber mayor obesidad, hay disfunción endotelial, hay también actividad simpática y del sistema renina-angiotensina. Se activa el sistema renina-angiotensina y esto lo tenemos que pensar también cuando tenemos que medicar. Entonces, el tema de la obesidad lleva a procesos inflamatorios y las otras dos, es decir, la disfunción endotelial y todo lo que es el sistema renina-angiotensina, hace que justamente el óxido nítrico disminuya y aparezcan las endotelinas. Y sabemos que nosotros el óxido nítrico es beneficioso porque es un vasodilatador. Y si esto disminuye y aparecen las endotelinas, realmente no es algo bueno para justamente todo lo que es vascular. Entonces, cuando vemos esto, si esto es así, este proceso fisiopatológico, ¿podemos tratar a las mujeres de la misma manera que tratamos a la población general y a los hombres? Pues ahí vemos que ante todas estas situaciones, ¿no? que, que se manifiestan durante la menopausia, con todo lo que les vengo diciendo, y si se manifiesta de manera temprana, hay un mayor, fíjense, riesgo cardiovascular de un 3%, y si por otra parte tenemos a su vez una insuficiencia ovárica prematura, menos de los 40 años, también tiene un riesgo cardiovascular, o falla ovárica, o menopausia temprana. Fíjense todo este tipo de cosas que hace que tengamos un pronóstico que no sea tan bueno, ¿no? Cuando esperamos que llegue esa mujer a la menopausia. Entonces, hay cambios también en los lípidos, nos aumentan justamente colesterol total, el LDL, la apoproteína B, disminuye justamente lo que no queremos, el bueno, el HDL. Podemos tener, como vimos, el síndrome metabólico, cambios vasculares, aterosclerosis carotidia, aumento del espesor íntima media, cambios corporales de la masa grasa o magra. Es decir, que está complicada la cosa cuando uno no hace la prevención correcta y tenemos el control desde temprana edad. Por eso es importante también tener en cuenta las guías, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? En este caso, ¿no? En la menopausia, también tener el antecedente, la historia, como les decía, ginecobstétrica, para que también se incluya todo el seguimiento dentro de la menopausia y ver qué factores de riesgo tiene. Eh, Realmente el seguimiento tiene que ser no solamente por ginecología, ¿no? Tiene que ser por gineco, por clínica, por los médicos de atención primaria, por cardiología, porque todos tenemos que tener la capacidad de la detección del problema. También es importante en la menopausia ver, ¿se da terapia de reemplazo hormonal? ¿No se da? ¿Es prevención? ¿No es prevención? Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros damos una terapia de reemplazo hormonal, porque también hay mujeres que se les puede dar y hay una ventana de oportunidades de 10 años para poder dársela. Pero ojo, hay que controlar a esa mujer, porque si no, esto podemos estar haciendo daño. Entonces, también es importante el tratamiento. El tratamiento antihipertensivo, uno dice, bueno, si dijimos que estaba activado el sistema renina-angiotensina, lo tenemos que inhibir, ¿sí? Y lo tenemos que inhibir y a eso, si no podemos controlar la presión, se le asocian calcio antagonistas o se le asocian diuréticos. Y entonces también saber que la mujer tiene más efectos adversos a los fármacos que los hombres. Por ejemplo, cuando le damos un IECA, un inhibidor de enzima de conversión, tiene más tos. Cuando le damos un antagonista cálcico, tiene más edemas en miembros inferiores. Y cuando le damos un diurético, tiene más calambres. Es decir, que esto cuando vienen las pacientes y lo dicen es algo muy común y uno tiene que ahí ver qué medicación le vamos a ir dando. Esto es una guía de prevención primaria de enfermedad cardiovascular en la mujer que realmente es muy, muy interesante, abarca todas las etapas de la vida de la mujer. Esta se hizo con la Sociedad Interamericana de Cardiología, el Consejo de Cardiopatías de la Mujer, en el cual también pertenezco, y ahí
se analizó todas las etapas de la vida de la mujer, es de acceso libre, así que les recomiendo que si les interesa lo pueden ver. En este caso, por ejemplo, puse las que son de embarazo, todas las recomendaciones de los trastornos relacionados al embarazo, a la hipertensión durante el embarazo, si tiene también si tiene diabetes y diabetes gestacional, pero tienen todas las etapas de la vida de la mujer y está muy interesante. Les voy a contar algo que a mí me inspiró desde hace muchos, muchos años, pensar en la enfermedad de la mujer. Porque uno dice, ¿qué necesita para ser una mujer líder en atención médica? Y yo me inspiré en estas mujeres que admiro, en estas que fueron médicas y una enfermera, Julieta Lantieri, Cecilia Gerson, Alicia Moró de Justo, porque ellas me llenaron de motivación, de creencias, de ideas, de entusiasmo, de visión y también de perseverancia cuando las cosas a uno no le salen. Entonces uno genera hipótesis y al generar hipótesis puede tener resultados buenos o resultados exitosos. Vamos a ver. Acá lo que pensé es que en un servicio de cardiología teníamos que tener un área de enfermedad cardiovascular en la mujer y salud femenina, donde pudiéramos estar conectados con todos aquellos servicios que interrelacionan con la enfermedad de la mujer, que prácticamente son muchos, hasta de oftalmología. Acá fue la presentación realmente de este área con mucho entusiasmo desde cardiología. Acá es parte del equipo con quien trabajo, hasta tenemos una enfermera en la cual está en nuestro servicio. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Que la mujer tenga un acceso limitado a la atención médica. Estas mujeres que vienen así, que tienen un acceso limitado, son vulnerables y necesitan un área específica. Y para ello pensamos en esto, cuál era el objetivo de ese área, era de tener la mayor cantidad de especialidades que tenemos en el hospital y fuera del hospital para poder ayudarlas. Y entonces así, no solamente que vengan ellas al hospital, sino que ir a la casa de toda esta gente vulnerable que necesita que uno esté al lado y lo ayude también a conseguir dentro del hospital lo que necesita. ¿Y por qué no a la calle? ¿No? Ahí está muy cerca de mi hospital, yo estoy en La Boca, está la villa muy cerca ahí, barrio vulnerable, y desde hacer muchas actividades con los médicos de atención primaria, con las promotoras de salud, con todos aquellos rotantes y que van muy, muy contentos de poder colaborar con esto. También participamos para que se haga la ley desde hace mucho tiempo, desde la Federación de Cardiología y de la Sociedad Argentina de Cardiología, donde presentamos para que sea una ley, donde en algunos momentos el Día del Corazón voy a hablar ahí a bailar a los parques, presentar trabajos específicamente de sexo, de género y poder que todos estén formando parte. Fue parte de mi tesis doctoral, con mucha alegría la hice, y de poder estar también con la gente que me dio la posibilidad en Estados Unidos de poder publicar juntos. Por eso, ¿cuál es el objetivo de un área de salud cardiovascular? Motivar a la acción, difundir el mensaje de prevención y educación, crear conciencia sobre los factores de riesgo y enfermedades cardiovasculares en la mujer, educar a la población y a la comunidad médica. Y uno necesita también que alguien lo ayude. No dejo de agradecer día a día justamente al laboratorio LEA por esto de Mujeres en Sí, que sin ningún tipo de pedido específico u obligación alguna colaboran día a día con todo lo que venimos haciendo. Entonces, algunos mensajes: participación, acción más allá del género. Todos podemos ser líderes en nuestro propio entorno y en distintas realidades. Los invito a todos los que quieran venir al Hospital Argerich, al área de salud cardiovascular en la mujer de ahí de Buenos Aires, y poderlo replicar en todos los lugares que nosotros podamos. Les agradezco mucho. Este es mi grupo, este es parte de todo el servicio de cardio, que somos un montón y que realmente trabajamos día a día mancomunadamente en todas las áreas. Muchísimas gracias. Doctora Judith Silverman, muchísimas gracias a usted, y no soy la única que lo está diciendo.
agradeciendo a usted, agradeciendo al doctor Alac. Y si hay algo que si me gustan las charlas de mis colegas en las cuales me dan ganas de quedarme rato mirando cada una de las diapositivas. Yo digo, cuando me pasa eso, es un buen momento y una buena, y sé que me estoy llevando un aprendizaje. Así que le agradecemos muchísimo a los dos disertantes, la verdad, un lujo y un placer escucharlos, intercambiar y que nos hayan ayudado un poquito a pensar y a reflexionar y a quedarnos con preguntas, más preguntas quizá que respuestas, pero de eso se trata. Pasamos ahora a un segmento de 10 minutos de intercambio de preguntas y ideas, intercambio de opiniones. Vamos quizá a transcribir algunas de las preguntas que hemos visto, que pudimos rescatar, muy chiquitas, y después hay unas que yo tengo un par también de chiquita a grande, vamos a ver, ¿qué les parece? Preguntan al doctor Alac, ¿qué hay de cierto en la relación entre la flora bucal y el infarto? Ahí estoy, ahí estaba muteado. Es una excelente pregunta. La realidad es que no es específico de las mujeres, no es específico de las mujeres, pero sí se está estudiando como la posibilidad de identificar determinados gérmenes. Del grupo del pylori también se estaban trabajando porque aparentemente lo que provoca en el tubo digestivo tiene que ver con cambios inflamatorios y posiblemente sea del mismo grupo, pero la realidad es que no es específico de las mujeres y van como grupo asociado a abonar la teoría inflamatoria de una placa aterosclerótica que se estalla, ¿no? Que impacta, pero todavía está un poco verde, todavía no hay demasiada evidencia como para poder avanzar. Muchas gracias, doctor. Sí, ahí preguntaban si justamente tenía que ver los cambios, si los cambios hormonales influían en la flora bucal, ¿no? Así que en eso estamos. Muchas gracias. Otra pregunta que nos dejan es, ¿cuál es la relación entre la relación entre los trastornos de la ansiedad, cuando hay un trastorno de la ansiedad? Preguntan, a mí me va a gustar escuchar la respuesta que me estoy imaginando, preguntan, ¿qué especialidad médica, especialidad en singular, preguntan? Debería tomar este caso y llevar adelante esta paciente. Preguntan si es clínica médica, si es salud mental, si es cardiología. Bueno, queda para ambos expositores una respuesta barra reflexión y mensaje si quieren. Por Bueno, favor, Judith. la verdad que nosotros muchas veces tenemos ese tipo de situación, es habitual, y entonces tenemos un servicio de psicología y psicopatología donde, bueno, a veces nos cuesta mucho conseguir los turnos, ¿no? Pero creo que hay que tratarla de manera conjunta. Y también, también nosotros lo que hacemos es contactar a las diferentes especialidades que están con esa paciente, especialmente a gineco o obstetricia, en el caso que sea joven o esté embarazada, para trabajar en conjunto y que todos tengamos el mismo mensaje. Porque eso es muy importante también, y así ayudarla, porque si uno la manda con una nota a la psicóloga, ¿no? Eso hace que tal vez no llegue nunca a la psicóloga, pero si uno la ayuda y a su vez estamos el grupo que la trata a la paciente y uno le pregunta, bueno, ¿a dónde vas? ¿A dónde, con quién te atendés? Entonces uno se conecta y eso es el tema de tener este área donde podemos ir ayudando a la paciente, ¿no? Pero sola no va a ir, al menos es difícil, si no. Excelente, excelente. Sí, coincido totalmente con lo que dice Judith y si me permitís, Diana, agregaría que en nuestro caso nosotros tratamos de tener mucha presencia con el paciente y tratar de no desentendernos, ¿no? Como que si el problema seguramente lo va a tratar mejor otra especialidad, pero estamos muy encima del tema. Tenemos un grupo en psicopatología que recibe nuestros pacientes y hacemos un seguimiento conjunto. A veces hay que vencer barreras culturales donde cuando vos decís que a tu paciente coronario, la sala de espera nuestra es muy similar a la sala de espera del gastroenterólogo, ¿no? En general hay gente con mucha carga emocional, muy potente, muy enojada porque tuvo que esperar 5 minutos de más. Tratamos de ser cuidadosos también para que no se produzcan grandes demoras.
pero le damos muchísima importancia. Tratamos de que sea siempre la figura emergente de una persona que es la que lleva a cabo todo el proceso y que va teniendo, por supuesto, distintos interlocutores. Antes, hace muchos años, cuando una persona tenía una situación emocional, psicoemocional, que provocaba estrés, nosotros decíamos, bueno, sí, a ver, es hipertenso, es diabético, es lipidémico, es tabaquista y sí tiene un poquitito de estrés. Con el tiempo entendimos que el poquito de estrés, hay mucha evidencia que demuestra que en algunos casos hasta tiene un efecto pernicioso mucho más potente inclusive que el tabaco. Hay trabajos que los ratios están casi a la altura del tabaco, lo cual cuando uno lo pone en perspectiva dice, cuidado, porque el estrés es una enfermedad moderna y yo en algún momento gozaba que los trastornos de la salud mental es lo que se viene para los próximos años. Es muy importante que lo abordemos, que no nos hagamos distraídos porque es el sustrato basal de muchas de las enfermedades crónicas que nosotros atendemos en consultorio. Genial, Marcelo, muchas gracias. Bueno, la verdad que han habido varias preguntas, y no saben la cantidad que tengo yo, impectore, para ustedes, que las haré en otro momento. Una pregunta que me pareció quizá como para ustedes hacerle de disparador final para algunas reflexiones respecto a este ciclo en particular, que enfoca el curso de vida de la mujer. Si ustedes creen a ambos dos que en particular los tratamientos, por ejemplo, de la hipertensión arterial, ¿están enfocados por curso de vida en la mujer? ¿Ven que hay una especie, que hay una tendencia, por lo menos, a generar evidencia, haciendo una distinción de esos tratamientos de las enfermedades, las crónicas cardiovasculares, en particular la hipertensión arterial, pero todos enfocados por curso de vida de la mujer y si es necesario y cómo piensan que podemos llegar a salir de este brete en el cual hay mujeres que están de acuerdo al curso de vida, destinadas, mujeres, niñas y adolescentes y embarazadas a recibir solamente tratamientos off-label? ¿Cómo sería, cuán lejos o cuán cerca estamos de lograr un enfoque de los tratamientos de la mujer por curso de vida? Yo creo que es importante la difusión, es importante lo que se hace, ¿no? El tratamiento lo tiene que recibir, cuando está la enfermedad la tiene que recibir. Em, Creo que haciendo todo lo que en este caso se está haciendo desde la difusión, desde todo lo que uno va investigando y desde el llano uno puede hacer las cosas e ir avanzando. El tema es que la salud es, perdón, es prioritaria, no para toda la población. Entonces eso hace que nos quede una parte de la población que no tenga la atención adecuada. Y eso es lo que uno, por ejemplo, a mí me lleva a que ir a centros, a lugares vulnerables y traerlos al hospital, porque esa es la forma de que uno pueda darle el tratamiento. La verdad que es una pregunta, Diana, bastante, uno se pone a decir, uno la puede discutir y puede ver también desde qué lado la mira, ¿no? Y desde qué lado uno hace algo por eso, ¿está? Acá se está haciendo algo para que eso mejore, cambie, con toda la gente que estuvo presente y que estoy recontra agradecida. Desde la invitación y la participación y compartir con Marcelo, la verdad que súper agradecida. Pero si esto se refleja en un grupo pequeño, esto queda igual, ¿está? Y si las cosas no las cambiamos y seguimos diciendo los números de que, bueno, la mujer, la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, no es del cáncer de mama, ¿está? Sin embargo, las dos cosas son importantes. Y sin embargo, la ginecología maneja la salud total de la mujer. No porque ellos quieran, sino porque no está educada para hacer lo que corresponde e ir y hacer un chequeo, ¿no es cierto?, general, con clínica, con cardiología y tener, me parece, la mejor oportunidad de salud. Excelente, Judith, muchas gracias. ¿Puedo Marcelo, hacer ¿qué una opinas vos de acotación? esto? Sí, sí. Sí, Sí, yo creo que las acciones, como muy bien decía Judith, coincido plenamente,
tienen que ser consistentes y duraderas, ¿no? A ver, trabajo como este que ustedes están haciendo es muy importante que esto se pueda difundir y pueda perseverar. Eh, Todos nosotros, todo el grupo, en muchísimas ocasiones estamos trabajando y con nuestros pacientes, particularmente las pacientes mujeres, hablamos mucho de esto. Y sin embargo, yo los otros días con una paciente muy joven en consultorio, que viene a la consulta porque me decía, muy joven, tenía 40 y cortos, me decía que tenía un dolor de pecho que le había llamado la atención y como se autolimitó, no consultó. No sé exactamente qué es lo que hizo, pero le digo, mira, la verdad, lo único que te puedo decir es que si se autolimitó, si era una placa, ya que podremos estudiarla con un poquitito más de tiempo. Lo ideal sería que cuando vos tenés un dolor consultes para saber dónde estamos parados. Entonces yo le decía, ¿cuándo fue el último control que yo te hice? Insisto, es una mujer joven, que empezó a hacer una carrera, y estaba muy estresada, y que se dedica a corre de a 25 kilómetros cada vez que sale a correr, y sin embargo no se había hecho una ergometría hacía 3 o 4 años, y se hizo la ergometría porque para nosotros es mandatorio hacerlo. Y yo le decía, ¿cuándo fue tu último control ginecológico? Hace 6 meses. Está perfecto, me encantaría que cada vez que pienses que tenés que ir al ginecólogo, tenés que ir a alguien que te mire la salud cardiovascular. Eso es muy importante pensarlo. Creo que el principal problema, y con esto ya termino, es que no hay conciencia de enfermedad. La mujer piensa que no se va a enfermar del corazón, hay poca carácter. A ver, hace muchísimos años, les voy a hacer un comentario que a esta altura, les soy sincero, atrasa un poquitito, pero era simpático de verlo, simpático, era alarmante de verlo, una mujer que estaba con dolor de pecho con sus hijos, y trataba de, a ver, con la crianza, corría un chico para un lado, un chico para el otro, le daba de comer, llamaba para que alguien los venga a buscar, o sea, acomodaba todas sus cosas para recién ahí pedir ayuda. Se demoraba media hora en pedir ayuda, solamente por el hecho de que no, pero esto seguro es es una esternalgia, no es algo significativo. Digo, no hay conciencia, entonces nunca va a ser suficiente todo lo que hagamos. Tenemos que hablar, hablar y hablar. Hay que difundirlo. Minuto que me desmuteo. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias por las reflexiones y por las disertaciones. La verdad, un lujo, dan ganas de seguir escuchándolos por mucho tiempo. Y bueno, ahora hemos llegado ya entrando a la etapa de cierre, final y conclusiones, que la verdad, para dejarnos pensando y para, quien les dice, generar nuevos encuentros para salud cardiovascular realmente es muy interesante. Para el mensaje final de este evento damos la palabra a la doctora Judith Díaz Bazán, que es coordinadora del ciclo de webinars y secretaria ejecutiva de Women in Global Health Argentina. La doctora Díaz Bazán es médica infectóloga, es diplomada en investigación clínica y farmacológica por UBA, es diplomada en salud pública, es magíster en salud digital por la Universidad Oberta de Cataluña, es presidenta de la Comisión de Salud Digital de Transformación Digital de la AMA, que nos está convocando y rompiendo la cabeza a todos con eso, abriendo la cabeza, para eso rompe primero, y es secretaria ejecutiva de Women in Global Health Argentina. Judith, muchísimas gracias por tu liderazgo y tu empuje para todo esto. Gracias, tengo que decirlo ahora yo, por la confianza que me has depositado. Así que bueno, puedes abrir tu micrófono, compartir la pantalla en lo que requieras y bueno, ahí nos harás un poco más de comentarios. Adelante. Bueno, muchísimas gracias y en primer lugar agradecer a toda la audiencia que ha estado presente, más de 100 personas atentamente siguiéndonos y participando de este primer webinar. Es un placer. Disculpo públicamente a Emilia Caro, que está dando un meet entonces no ha podido terminar para estar acá para el cierre, pero tengo que agradecer profundamente, en primer lugar, a los expositores, tanto Marcelo Alac como la doctora Judith Silverman. Espectacular, la verdad que motivarnos, por sobre todas las cosas, recupero esto que todavía nos cuesta y que seguimos lidiando si tenemos
persistiendo en la humanidad frente a atender pacientes, a sostener, y creo que esa pasión de seguir, de atender, de mirar las múltiples causas y de acompañar y de seguir siendo curiosos, ¿no? En esto, cómo le encontramos la vuelta para la respuesta, para la solución, es lo que nos hace sentir orgullosos de ejercer esta profesión. Agradecerle profundamente a la doctora Ana Azar y a todo el equipo de Mujeres Sí y del Laboratorio ELEA por confiar, por acompañar y por creer que estos espacios, aunque sea de una manera transitoria, nos permiten intercambiar experiencias y sobre todo seguir pensando que estamos construyendo hacia una mejor salud de la mujer. Si son causas evitables, si son causas que se pueden atender a tiempo, seguramente estamos incidiendo en estas cifras. Me gustaría cerrar con una frase de Jaime Breil, un epidemiólogo bastante crítico, que fue el mentor de la epidemiología crítica, donde habla fuertemente que fumar, tener obesidad, vivir en un entorno que le permite no acceder a servicios de salud son miradas individuales de la salud y llama a una construcción social, esta construcción social donde el factor socioeconómico, desde el acceso a un trabajo, desde acceso a sistemas de salud, lugares donde se desarrolla una persona, hacen que podamos intervenir de una manera integral en las respuestas sanitarias. Me gustó mucho la visión del doctor Alac diciendo desde dónde venimos. Seguimos todavía con viejos conceptos aún para adaptar la presentación clínica, ¿no? De una enfermedad cardiovascular y rotularla según el género, si la intervengo de una manera más asertiva o no. Y esta visión de la doctora Ana, de la doctora Azara, de la doctora Silvermar, sobre todo entendiendo los profundos cambios que vivimos las mujeres a lo largo de convivir con nuestras etapas hormonales. Esto del cuarto trimestre del embarazo me encantó. Creo que hay mucho todavía para seguir aportando y seguir cuidando a nuestra comunidad y a nuestra población, porque son causas evitables. Y muchos sabemos, y como dicen, se estandarizan guías, se habla, pero aún así seguimos llegando tarde para evitar que las enfermedades cardiovasculares sigan siendo la primera causa de muerte. No quiero tomarles más tiempo, disculpo públicamente la presencia de la doctora, de la presidenta de Human y Global Health Argentina, Emilia Caro, que va a estar para el próximo webinar acompañándonos, y agradecerles profundamente a ustedes el acompañamiento y cedernos este tiempo que es tan rico a esta hora de la noche. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias, Diana, por la coordinación y la motivación y la guía para todo este seminario. Gracias a vos, Judith. Damos fin entonces al primer webinar. Espero que hayan disfrutado. Y las preguntas, repetimos, que no pudieron responderse, se van a ser derivadas y amablemente respondidas. Muchísimas gracias por la asistencia, por el interés, por la participación. Y están todos cálidamente invitados al próximo webinar del ciclo, que es Salud Sexual por Curso de Vida, el día 8 de octubre del 25, día miércoles. Hasta entonces, buenas noches.